Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a hablar el tema sobre la revelación, visión profética. El tema, lo que vamos a entrar es en Lucas 21, 25. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Nos vamos al tema del libro de Joel, capítulo 1, Joel 1, verso 14. Dice la palabra del Señor: procurad, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes fueron destruidos, porque se secó el trigo. Nos pasamos al capítulo 2 de Joel, versículo 15 hasta el 21. Y aquí nos vamos a centrar a la palabra de Dios sobre el tema de la profecía. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, gloria al Señor. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entren la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos,
y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Padre bendito que estás en gloria, en esta noche, Señor, voy a hablar tu palabra conforme a como tú me has revelado, Señor. Toma las vidas de los que van a escuchar este mensaje, Señor, que pongan atención a esta palabra que tú, Señor, has revelado para la iglesia, Señor, para que tu pueblo se prepare, Padre, para que tus hijos, Señor, santifiquen a tu pueblo a través de esta palabra, Señor, que hagan caso a esta palabra, que obedezcan y pongan por obra tu palabra profética, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas a hablar a cada vida, a cada corazón, a cada mente, Señor, a través de este mensaje. Ato todo espíritu inmundo que quiere estorbar en el nombre de Jesús y lo echo fuera por el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. Bendito es. Vamos a hablar sobre el tema, se llama visión profética. El Señor daba la visión aquí, hermanos. Es algo tan tremendo que el Señor empezó a revelar y a hablar a mi vida. Eran las 2 de la tarde, 2:30, cuando iba yo a descansarme, porque ya estaba agotada, estaba cansada. Iba yo a dormirme un rato. Pero en el momento que yo estaba abriendo mi Biblia para dormir, para descansar un rato, el Señor esa hora habló a mi vida y empezó a hablarme a mi oído. Y me decía el Señor: ¿qué haces aquí entre cuatro paredes? Yo no te he levantado para que estés encerrada en un lugar durmiendo. No es hora de dormir. Es tiempo de que trabajes y que te levantes para que le lleves el mensaje profético a mi iglesia, porque de ti depende que la iglesia escuche este mensaje, porque es para vida o para muerte. Hermanos, en ese momento yo me sentía turbada, me sentía, porque era el Espíritu Santo que estaba hablando en ese momento a mi vida, y pues yo no sabía qué hacer en ese momento. Solamente le dije: Señor, ayúdame y ponme lo necesario para salir. Hermano, yo no vi ni cómo salí en ese momento, y el Señor me sacó de mi hogar y me llevó al lugar que Él me dijo que tenía que hablar a las iglesias. Llegando al lugar de Coatzacoalcos, el Señor me empezó a hablar más, y yo le decía: Señor, cuando llegamos al puente Coatzacoalcos, ahí se paró el carro, 3/4 de hora estuvo ahí porque el puente estaba alzado, no podíamos pasar. Pero el Señor en ese momento empezó a hablar a mi vida, y Él me empezó a decir: hija mía, en este momento, Él me preguntaba y me decía: ¿qué pasaría en este momento si este carro se fuera al fondo del río? Porque estábamos al frente del fondo del río. Y el Señor me decía esa pregunta, y yo le decía: pasaría que yo me moriría. Pero me decía el Señor, me contestó: no nada más te morirías,
sino que tu alma se iría al infierno por desobediente, porque ahí van los que son desobedientes, los que no quieren obedecer a mi palabra. Eso era lo que el Señor me decía. Y entonces yo me quedé por un momento pensando, le dije, sí, Señor, eso era lo que pasaría, que moriría y me iría al infierno. Tienes razón, Padre. Entonces cuando el Señor me terminó de hacer esa pregunta y decirme lo que me pasaría, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero en ese momento me dijo el Padre, alza tus ojos y mira a tu lado, mira enfrente, mira a tu costado. Y me decía el Señor, levanta tu vista. Y yo no levanté mi vista. Y solamente le dije, Señor, aquí lo que veo son unas plantas. Estaba el complejo Morelos, el complejo Pajarito, Cangrejera. Y yo le decía, Señor, aquí hay plantas, me decía el Señor. Por eso el tema de la visión profética se llama el derrumbe de las plantas, porque el Espíritu Santo en ese momento estaba diciéndome lo que iba a acontecer y lo que estaba revelando el Señor a través de su Espíritu Santo que estaba en contacto conmigo. Y el Señor me decía, el derrumbe de las plantas es porque, porque lo que viene va a ser muy tremendo, me decía el Señor. Por eso te digo que te apresures a llevar el mensaje a mis iglesias, a mi pueblo, porque cada persona que muera en esto que viene, su sangre demandaré sobre ti. Cada iglesia que no escuche este mensaje, el Señor me advertía eso. Eso lo hallamos en el libro de Ezequiel. Cuando dice el Señor, si tú no amonestares al impío, su sangre caerá sobre ti, porque no lo amonestaste. Y era tan tremendo y tan real lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo no podía entender lo que el Señor me estaba dando en ese momento. Estaba yo turbada por todo lo que el Señor estaba hablando a mi vida. Porque Él me decía que si yo no amonestara al impío, su sangre caería sobre mí. Luego me decía el Señor, mira hija, este mensaje del derrumbe de las plantas es porque se acerca un gran terremoto de 12.5. Me decía el Señor, ese terremoto va a hacer mover esas plantas, se van a quedar destruidas a causa del terremoto. Y no tan solo esas plantas, sino del lugar donde tú vives, en Minatitlán, refinería, complejo. Luego me decía el Señor, por el derrumbe de las plantas, las aguas van a ser contaminadas de todo lo que tienen esas plantas. No va a haber agua, van a quedar el agua contaminada, todo el agua va a quedar contaminada a causa de esto. Me decía el Señor, y va a haber, después del terremoto de 12.5, va a haber réplicas, va a haber réplicas que va a seguir temblando. Me decía el Señor, pero ve y dile a mi pueblo que no tema, porque yo estoy con él, que no desmaye. Por eso yo estoy advirtiendo, estoy levantando profetas, estoy levantando siervos, pero siervos valientes que peleen la buena batalla, que sean valientes, que no le teman al enemigo, que no teman perder su vida, porque mi palabra dice que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el Señor me decía de esta forma, ve y dile a mi pueblo que después de esta réplica viene un tsunami. El hombre
Los científicos allá en Japón y los científicos dicen que es un tsunami, pero el Señor le puso, Él lo dice en su palabra, que es el bramido del mar a causa de las olas, confundidos por el temor. Es lo que le dice el Señor, el bramido del mar. Esta profecía la encontramos en el texto de Lucas 21-25. Ahí el Señor centró esa profecía del bramido del mar. Por eso el Señor aquí nos está hablando que tenemos que obedecer a su palabra, porque no es palabra de hombre, no es mi palabra, es palabra del Dios Altísimo. Y por lo tanto, esta palabra tiene que llegar a todas las iglesias donde los pastores quieran oír el mensaje de la palabra de Dios, porque es para el último tiempo. El Señor me decía de la siguiente forma: mira, hija, vas a ir a decirle a mi pueblo que estos juicios vienen por la desobediencia del hombre, porque mi pueblo ya no quiere alabarme, mi pueblo no quiere buscarme. Los pastores están viviendo un programa de hombre, así lo llamo yo. Ve y diles que están haciendo programas de hombre, perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Y Jehová está muy airado por todo lo que está pasando, porque no le están dando la palabra al pueblo de Dios. No le están hablando sobre el arrepentimiento, no le están hablando de que Cristo viene, no le están hablando a la iglesia del pecado, no le están hablando a la iglesia que busque a Dios de corazón. La iglesia está viviendo a medias y Jehová está enojado por eso, porque dice que no hay respeto en su casa. Todos se han vuelto atrás. Aún los mismos pastores están viviendo una vida desordenada. Están viviendo entre los programas de hombre. Y por eso Jehová ha decidido desatar este juicio a todas las naciones. Me decía el Señor, dile a la gente, a cualquiera que escuche este mensaje, que aunque huigan donde quiera que vayan, este terremoto es mundial. Este terremoto viene para todas las naciones. Este terremoto va a empezar desde la isla de Puerto Rico. Me decía el Señor, va a ser de 1000 pies. Y aunque el hombre no lo quiera aceptar, el Señor dijo que va a ser de 1000 pies. Y me decía el Señor que la isla de Puerto Rico va a ser destruida. Nada más 3 pueblos van a quedar en pie, pero lo demás va a ser destruido por el agua, por el terremoto. Hermanos, esto va a ser tan tremendo y tan doloroso, porque dice la palabra del Señor. Por eso dice que la gente va a estar confundida por el bramido del mar. Hermano, este terremoto lo puede usted encontrar en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el capítulo, versículo 5. Ahí está hablando la palabra de Dios sobre este terremoto. Búsquelo en su Biblia. Y la cita que he dado, donde estamos centrados en la palabra de Dios, es Joel 1:14 al 17. Joel 2, versículo 15 al 21. Ahí va a encontrar usted todo lo que el Señor está hablando acerca de esta profecía. Y el Señor me decía de la siguiente manera: sierva, le vas a decir a las iglesias, por eso le vas a llevar el mensaje a las iglesias y le vas a decir a los pastores que tienen que tomar mi palabra en serio, lo que habla el libro de Joel,
donde llama a santificar a la iglesia, a santificar al pueblo, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, porque el Señor no hace distinción de nadie, Él tiene para todos. El Señor quiere que este pueblo se aperciba en ayuno, oración y silicio, porque la ira de Jehová viene sobre la tierra. Me decía el Señor en la revelación: hija, no ores para que estos juicios no caigan. Dile a mi iglesia, háblales, porque ya no va a ser como en el tiempo cuando Jonás lo mandé que fuera a hablarle a Nínive. Yo le di la oportunidad a este pueblo, se arrepintió el rey y no desaté mi ira. Pero Jehová ahorita está irado contra el impío, contra los hombres, porque no quieren buscar a Dios, no quieren rendirse ante Dios. Y el Señor me decía en la revelación: mira, hija, no te detengas, apresúrate y dile a mi pueblo que tienen que vivir en santidad, tienen que prepararse con todo su corazón, con toda su alma, porque esto se acerca y nadie lo va a poder detener, porque yo estoy muy enojado y la ira de Jehová viene sobre los desobedientes. Por eso este mensaje lo tenemos que tomar muy en serio, porque es un mensaje profético. Pero me decía el Señor: mira, sierva, dile a mi pueblo que lo que tienen que hacer es buscarme con todo su corazón, permanecer en la obediencia. Me vas a decir de esta manera que antes que llegue este terremoto, antes que llegue este bramido del mar, como lo dice la palabra, tienes que ir a decirle que tienen que abastecerse de alimentos enlatados, no perecederos, todo lo que usan en el hogar. Dile a mis hijos que tienen que abastecerse de alimento, pero que lo hagan, que lo pongan por obra, porque yo voy a ver su obediencia de ellos, que lo están haciendo, no tan solo en los alimentos, sino en la búsqueda del ayuno y la oración. Después de esto me decía el Señor: dile que se tienen que abastecer de agua de garrafón, agua de la llave, porque el agua va a quedar contaminada. Ya lo dije, por el derrumbe de las plantas que van a ser destruidas. Y esto viene y nadie nos va a detener, porque es la mano de Jehová de los ejércitos que lo ha hablado. Luego me decía el Señor: dile a mi pueblo, dile a la gente que va a haber oscuridad por meses, porque no va a haber quien trabaje, no va a haber quien esté pensando en ir a trabajar, porque va a quedar la tierra desolada, va a ser lloro, lamento, porque los juicios de Jehová nadie lo podrá detener. Nadie podrá mantenerse en pie con estos juicios de Dios. Por eso es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, y aquellos que han oído la palabra de Dios y están afuera del camino de Dios, es necesario que se metan nuevamente en el camino. La palabra del Señor habla en el libro de Jeremías, dice claramente: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ello. Esa es la palabra que el Señor empieza a dar en este mensaje, que tenemos que paraos en los caminos y preguntad por las sendas, cuál sea el buen camino, y andad por ello. Son sendas antiguas que el Señor pide que nosotros vuelvamos, que no echemos a nuestras espaldas este mensaje, que pongamos atención a la voz de Dios. Entonces el Señor decía nuevamente, seguía hablando conmigo y me decía el Señor: tienes que decirle a mi pueblo
que tienen que abastecerse de velas o lámparas, porque viene oscuridad después de todo esto. Decía el Señor, los postes de la luz se van a caer, va a ser muchos meses de oscuridad. Y es necesario, hermanos, que nos demos por entendido este mensaje, porque lo que Dios muestra, no podemos decir que no lo va a hacer. Lo va a hacer porque Jehová está irado contra el impío. Luego decía el Señor, dile que antes que estos juicios caigan, a la iglesia tiene que prepararse. Y aquel que quiera hacerlo y poner por obra mi palabra, van a comprar aceite de oliva. Ese aceite lo van a llevar a la iglesia. O el que todavía no tiene a Cristo, tiene que buscar al pastor en la iglesia para que consagren este aceite y unjan sus casas con aceite. Porque cuando esto llegue a venir, va a volver a ser lo mismo que se vivió cuando Jehová sacó a Israel de Egipto. Dice que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio orden a Moisés que le dijera al pueblo que mataran un cordero y que esa sangre del cordero la pusieran en los dinteles, en las puertas y ungieran las casas. Porque cuando iba a pasar el ángel de la muerte, el ángel iba a ver y no iba a haber muerte de los primogénitos de los israelitas. Nada más iban a morir los egipcios que no sabían que esto se tenía que hacer. Pero Jehová está advirtiendo al pueblo, así como lo advirtió cuando Israel iba a salir de Egipto, que iban a morir los primogénitos de Faraón. Jehová está advirtiendo lo mismo. Pero en esta vez no está advirtiendo el Señor que usted vaya a matar un animal y lo ponga como la sangre en su puerta. Lo que usted va a hacer es con el aceite. El aceite significa el Espíritu Santo de Dios. Me decía el Señor, dile a mi pueblo que cuando ellos estén haciendo esto, que estén obedeciendo a mi palabra, yo los guardaré de la hora que viene, porque voy a mandar mi ángel para que los cuide. El Señor me daba en la visión, me decía el Señor, mira hija, me enseñaba el Señor una vitrina tan grande de vidrio. Me decía el Señor, esta vitrina van a estar en los hogares de la gente que esté haciendo y obedeciendo mi palabra. Van a obedecer, a ungir sus hogares, sus casas, todo lo que ellos tengan adentro de sus bardas, en sus bardas, sus carros, pero principal su vida de ellos, el hogar. Luego me decía el Señor, mira sierva, esto se aproxima, esto viene pronto. Me decía el Señor, dile a mi pueblo, dile a las iglesias, dile a los pastores que tienen que levantarse a las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana se van a levantar a orar, a cantar, a estar en comunión conmigo, para que cuando llegue este momento ellos estén despiertos. No los sorprenda durmiendo el terremoto. ¿Por qué? Porque si ellos duermen, no se van a dar cuenta a qué horas va a empezar el terremoto. Solamente los que estén despiertos van a escuchar. Me decía el Señor, cuando esto va a empezar a las 2 de la mañana, escuchen bien, hermanos, a las 2 de la mañana, ni más ni menos. El Señor dijo a las 2 de la mañana. Es por eso que el Señor manda advertir a su pueblo que pongan por obra su palabra. El Señor me seguía diciendo, le vas a ir a decir a mi pueblo también, que no duerman sin ropa, que no duerman encuerados, sin ropa. Hay gente que duerme
sin ropa. Pero el Señor está mandando a decir que tenemos que dormir con nuestra ropa, con nuestras batas o ropa de dormir. Porque cuando llegue este momento, hermano, ponga todo a la mano, sus lámparas, sus velas, sus cerillos, lo que con usted vaya a aprender, esto lo tenemos que tener todo a la mano. Entonces el Señor me decía, dile a mi pueblo que tengan todo, zapatos a la mano, lo que tengan que ponerse, para que no les sorprenda las tinieblas, no les sorprenda esto y tengan que andar buscando las cosas, porque el Señor sabe y es muy paciente el Señor, pero también quiere que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad, porque el tiempo se acerca, hermano, el tiempo está muy pronto, está más de lo que usted se imagina. Por eso el Señor está levantando a su pueblo, está levantando a siervos y a siervas que obedezcan. Me decía el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, no los cobardes. ¿Por qué dice el Señor? Porque muchos hermanos tienen en poco la palabra de Dios y quieren estar siempre en la iglesia entre cuatro paredes. No quieren trabajar para la obra del Señor. Quieren estar ahí comiendo todos los días y no dan la palabra que el Señor quiere que nosotros demos, esa palabra de vida eterna, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos sal a la tierra. Pero al parecer que como cristianos se nos ha olvidado lo que Dios pide de nosotros. Por eso Jehová va a mandar estos juicios y nadie lo va a poder detener, hermano. Pero Jehová tiene todavía misericordia de nosotros y manda al pueblo de Dios que se aperciba de todo lo que le falta, de todo lo que tiene que comer, de todo lo que es enlatado, de todo lo que es no perecedero. El Señor manda a decir, hermano, que esto viene muy pronto. Y yo no puedo callarlo. El hombre trata de callar a los siervos. No quieren darle entrada al Espíritu Santo en las iglesias. Me decía el Señor, mira hija, en la iglesia ya no se alaba como antes. En la iglesia hay mucho desorden. En la iglesia hay desobediencia. Aún mi pueblo está viviendo una vida desordenada en la iglesia, ya no hay respeto, no me adoran con respeto. Y él lloraba, yo veía al Señor cómo lloraba, se le escurrían sus lágrimas y me decía el Señor, es tiempo, hija, que te levantes, porque yo te he levantado, porque te he llenado de mi Espíritu Santo y fuego, para que vayas y le digas a este pueblo que obedezcan a mi voz, porque si no obedecen, cuando ellos vean todo esto, se van a acordar, pero va a ser demasiado tarde, porque no quieren buscar, quieren seguir viviendo en sus propios caminos. Mi palabra dice en el libro de Isaías 55:6, dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y el Dios de paz nos perdonará. Pero es necesario que pongamos por obra esta palabra. Tenemos que dejar toda impiedad, todo pecado, toda rebelión, porque el Señor lo que quiere es que su pueblo viva en santidad, que ya no vivamos en el pecado como antes, hermano. Nosotros, el Señor nos manda que nos santifiquemos a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Me decía el Señor, mira hija, todo esto que va a acontecer, por eso yo estoy mandando a hablar a mi pueblo que se aperciba a buscarme. No es casualidad, es porque yo vengo pronto. Y estos juicios vienen, es necesario que estos juicios vienen para que el hombre se dé por entendido, porque si no, el hombre no entiende. Es necesario que estos juicios vengan, porque dice mi palabra, que el hombre no va a poner por obra la palabra si no vienen estos juicios. Aquí temblará el valiente, aquí se van a estremecer, van a temblar de miedo,
por la ira de Dios que viene. Por eso, hermanos, es necesario que nos apresuremos a buscar a Dios como Él manda, como Él quiere, no como nosotros querramos. Luego me decía el Señor sobre el tema, el abastecerse de alimentos no perecederos, aguas de la llave, velas, agua de garrafón, lámparas. Y el Señor quiere que usted, hermano, viva en obediencia. El Señor me hablaba de una vitrina de vidrio y me decía acerca del aceite. Cuando la persona unge su casa con aceite, está siendo obediente a la palabra de Dios. El Señor me mostraba esta vitrina de vidrio y me decía, porque yo le hice pregunta, Señor, esta vitrina de vidrio se va a romper. Me dijo el Señor, no, porque no es el vidrio que hay en la tierra, que tú miraste en la tierra. No, este vidrio significa el aceite del Espíritu Santo. Este es el que va a estar cubriendo con sus alas al pueblo de Dios, a los hogares que están obedeciendo a ungir sus hogares con aceite. Por eso el Señor me decía, ve y dile a mi pueblo que haga todo lo que yo estoy mandando, que sea obediente a la voz de mi Espíritu Santo, porque no es palabra de hombre, es palabra de lo alto. Luego me decía el Señor, le vas a decir a mi pueblo que tienen que poner por obra esta revelación y tienen que guardar víveres. Luego me decía el Señor sobre este mismo tema. Me decía el Señor, dile a mi iglesia, dile a mis hijos, que si tienen dinero en el banco, que lo saquen, porque dentro de poco el dinero no va a valer nada. El dinero, dice mi palabra, ahí en el libro de Ezequiel 7:19, dice la palabra de Dios, que este dinero va a ser tirado a las calles porque ya no va a tener valor, no va a tener valor el dinero. No es como ahorita que usted va y compra con su monedita y su papelito, su billete, ya no. Ese dinero va a quedar en la basura, va a ser tirado en las calles porque así lo dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 19. Por eso dice Jehová que Él no hará nada sin que no se lo revele a sus profetas. Lo habla la palabra del Señor en Amós 3:7. Ahí lo puede usted encontrar en esa cita. Esto se llama voz de alerta. Esta palabra lo llama el Señor voz de alerta al pueblo de Dios. Por eso nosotros no podemos estar durmiendo, hermano. Si usted tiene su dinero en el banco, sáquelo. Compre todo lo necesario para su hogar, para que sobreviva en este problema que viene tan grande. Porque dentro de poco la marca de la bestia será puesta en las manos y en la frente. Ya nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. El Señor manda decir, porque esta palabra es profética. Usted puede encontrar esa cita en el libro de Apocalipsis 13:16. Ahí está la palabra del Señor hablando sobre la marca de la bestia. El Señor me decía en la revelación, dile a mis hijos, dile a mi pueblo, que tienen que ser obedientes a esta palabra, porque si no, luego llorarán cuando vean que su dinero ya no tiene valor. Y todo lo que han ahorrado y todo lo que han hecho va a ser en vano. Por eso dice la palabra del Señor, haced tesoro en el cielo, donde ladrones no minan, donde la polilla y el orín no corrompe. Así lo habla la palabra del Señor.
Por eso nosotros tenemos que darnos por entendido a esta palabra, porque muy pronto será el sello de la marca de la bestia. El Señor me hablaba sobre este sello y me decía, mira sierva, me revelaba el Señor, me daba la revelación y me decía, allá en Bélgica, Bruselas, ahí están los grandes aparatos, las máquinas, donde va a ser el orden mundial. Ya no va a haber dinero, no va a haber documentos, no va a haber, no va a haber como ahorita que usted maneja su credencial de lector, maneja sus cuentas del banco, tarjeta, maneja acta de nacimiento, le piden credencial de lector, CUR, ya esos papeles van a ser en vano. A usted ya no le preocupe esos papeles, porque ahora el Señor dice que va a ser el sello mundial. Así lo llama la palabra del Señor, la marca de la bestia, donde dice que hará que grandes y chicos adoren a la marca de la bestia, porque eso va a ser por medio de la palabra de Dios y eso nadie lo puede evitar. La palabra del Señor es clara, hermano. La palabra del Señor, cuando Él habla, nosotros tenemos que callar y obedecer. Y el Señor me decía, y me decía en ese mensaje, y hacía que todos los pequeños, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y es el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí tiene usted la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Lo está hablando claramente, porque el Señor no habla, sino que lo confirma con su palabra. Luego me decía el Señor, le vas a decir a mi pueblo que esto viene muy pronto. En otros lugares la gente ya se está dejando sellar. Está perdiendo su salvación por un plato de comida, me decía el Señor. Van a hacer lo que hizo Esaú cuando vendió su primogenitura. Muchos están vendiendo ya su salvación, la están cambiando por la comida, por lo que viene. Pero ve y dile a mi pueblo que aquel que se deje sellar por la marca de la bestia no tendrá salvación, lo perdió todo. Y aunque llore y aunque me ruegue, la salvación lo ha perdido. Porque el diablo lo ha sellado para llevárselo al infierno. Allá es donde van a parar los que se dejan sellar por la marca de la bestia. El Señor lo declara, hermanos, que no dejemos que nos sellemos. Luego me decía el Señor, hija, le vas a ir a hablar a mi iglesia, a mi pueblo, sobre la escuela, los niños. Dice la palabra de Dios, donde daba la revelación, que ya no se manden los niños a la escuela, que ya no vayan a la escuela, porque los niños van a ser sellados en la escuela. El Señor me daba la revelación y me decía de un joven estudiante, de esos jóvenes que van a la universidad, que los llevan sus padres a la escuela, a la iglesia. Y este joven decía, ¿cómo es posible que estén diciendo que van a poner la marca de la bestia? Es verdad, hermano. El Señor lo que está mandando a decir, esto se va a cumplir en unos meses, muy poco, hermano. Y me decía el Señor, cuando este joven hizo la pregunta, porque era un joven impío, se puede decir impío porque no había aceptado a Cristo como su Salvador, nada más era oyente,
Pero él decía, ¿cómo es posible que ya no vayamos a estudiar? Y el Señor me decía, él en su incredulidad dijo, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda saber por qué ya no vamos a ir a la escuela? Y el Señor le decía, mira, ¿quieres saber? Pide confirmación y ponte en ayuno y oración. Y aquel joven fue obediente. Se metió 7 días al ayuno y a la oración. Pero el Señor decía, cuando este joven estaba en el ayuno, el 7.º día, ya iba a entregar su ayuno, y le dijo el Señor, mira hijo, ven, te voy a mostrar lo que tú no crees, porque eres incrédulo. Y decía el Señor, mira, mira en Estados Unidos lo que está pasando en las escuelas. Están llegando hombres de blancos, están llegando esos hombres a poner el sello de la marca de la bestia en los niños. Y mira cómo los niños se están dejando sellar. Pero me decía el Señor, ahí en esa escuela, le decía al Señor a aquel joven, había un niño, de esos niños que son inquietos, que les gusta andar escuchando la plática de los grandes. Ese niño dice que cuando sus padres, sus abuelos platicaban, hablaban sobre la marca de la bestia que iba a llegar. Y este niño en su mente guardó esas palabras. Por eso cuando dice que aquel niño vio que unos hombres de blanco llegaron y empezaron a hablar ahí a que iban a inyectar a los niños. Este niño dice que cuando él vio todo eso, su corazón se hizo chiquito. Sintió un gran temor, porque él dijo, no cabe duda que esto es la marca de la bestia, porque él ya sabía, ya escuchaba las pláticas. Entonces el niño se fue corriendo a esconder a un baño. Y ese niño estuvo ahí todo el tiempo que aquellos estaban poniéndole el sello de la marca de la bestia a todos los estudiantes ahí en la escuela. Ese niño permaneció en ese tiempo, pero dice que cuando él salió de ese lugar, veía como los niños le enseñaban su marca en su manito o en la frente. En la frente se lo ponen cerca del oído, lo que le ponen, el 666, en la mano derecha, se lo meten en la piel. Entonces, hermano, cuando este joven vio todas estas cosas que el Señor le estaba revelando, le dijo, ¿sabes qué? Mira, este niño yo me lo llevo, porque este niño es mío, me pertenece, porque este niño en su corazón guardó mi palabra, no se dejó sellar. Le dijo el Señor, yo lo levanto, yo me lo llevo, porque hubo temor en su corazón. Ese niño era escaso de 6 años, un niño de primer año. Y el Señor se llevó a este pequeño. Esa fue la revelación que le dio el Señor a aquel joven porque no creía. Por eso el Señor manda a decir que a los niños no se dejen ir a la escuela. Los estudiantes se les acabó el estudio. El Señor decía en la revelación, cuando yo empecé a dar esta revelación, llegué a muchos hogares y muchos jóvenes estudiantes me empezaron a decir, mire hermana, yo acabo de salir de mi prepa, iba yo a la universidad. Otros me dicen, ya me gradué, ya terminé, pero necesito mi título. Estoy esperando mi título para trabajar, porque sin título no podemos trabajar. Me decía otra joven también, yo llevé licenciatura, yo llevé maestría, pero me dijeron en la universidad que van a esperar el orden mundial para darnos nuestros papeles, nuestros títulos. Aquella joven cuando escuchó este mensaje empezó a llorar y a llorar. Yo le decía a ella, no llores, porque esto se ha terminado. El Señor lo dijo, que venía el sello de la marca de la bestia, y esto es real. Ya no, por eso el Señor está mandando y está hablando, que ya no se vayan a estudiar, que ya no echen los jóvenes
que ya no vayan a las universidades, a la escuela, porque van a hacer en vano el estudio. Ya no van a hacer un título normal como antes. Ahora tienen que ser sellados por medio de la marca de la bestia. Pero si usted quiere que sus hijos sigan estudiando, de usted depende, porque Dios manda a advertir el peligro sobre lo que viene. Pasamos a otro tema. Son varios, hermanos. Quizás a usted le diga, ¿por qué el Señor manda tantos temas? El Señor me decía, después de la marca de la bestia, el Señor me decía, dile a mi pueblo que todo esto viene, porque es necesario que el pueblo sea probado. Ahí donde se van a ver quién es el verdadero cristiano, que va a guardar la palabra de la paciencia de Dios. El Señor decía, gloria al Señor, aleluya. Ve y dile a mi pueblo que tiene que vivir en santidad. Santidad por fuera y por dentro. Y el Señor me decía, cuando des este mensaje, pregúntale al pueblo de Dios si ellos podrían tomar en un vaso sucio, que está sucio por dentro y sucio por fuera. Por eso yo cuando llego a las iglesias y les hago la pregunta si ellos pueden tomar agua en un vaso sucio que está por fuera y por dentro. Yo siempre hago esa pregunta cuando estoy en las iglesias. Y muchos hermanos me contestan que no. Entonces, hermanos, si nosotros como ser humano no queremos tomar en un vaso sucio, ¿se puede usted imaginar cómo el Padre Celestial se va a llevar una iglesia sucia que está viviendo en el pecado? Porque el Señor me revelaba y me decía, mira hija, a cada iglesia que yo voy, me dice el Señor, mira cómo está mi pueblo está viviendo en pecado. Hay pecado de adulterio, hay pecado de fornicación, hay pecado de lascivia, de lujuria. Están viviendo como un impío, como los que no conocen a Dios. Pero yo mando a decir a esta iglesia, a las iglesias, que ya no vivan de esa forma, que ahora tienen que vivir en santidad. Porque mi palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Su palabra dice en el libro de Hebreos, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no vive en santidad, el Señor no la podrá levantar. Porque el Señor me decía, en las iglesias está reinando el pecado. Hay iglesias que les gusta vivir como vive el mundo. Viven a su manera. Se visten de pantalones. Se visten de blusas escotadas. Se visten con faldas cortas. Se visten con faldas llenas de brillo, lentejuelas. Y Jehová se enoja sobre todo eso, porque dice que su pueblo se tiene que distinguir el impío y se tiene que distinguir el pueblo santo. Porque Dios no viene por nada sucio. El Señor quiere que su pueblo viva en santidad. Porque dice que hay pastores que están hablando. No, Dios no quiere Dios quiere lo interior, no lo exterior. Por eso nosotros tenemos que ver que la palabra dice en el libro de Timoteo que las mujeres tienen que vestir un porte santo, no con peinados ostentosos, no con oro, no con plata. El Señor lo está hablando claramente, hermano. Y si usted está viviendo a su manera, usted no va a ser levantada. Usted quiere vivir como el mundo vive, con sus pinturas, sus cosméticos, sus aretes, sus brillos. El Señor me decía, dile a mi pueblo que ya no use los tacones. El Señor me hablaba sobre los tacones. Dice, hay mujeres en las iglesias, hermanas, que se ponen sus tacones altos. Y el Señor dice que eso no le agrada a Él. Porque ese tacón es para las mujeres que no conocen a Dios.
para las mujeres que venden su cuerpo allá en los antros, en las cantinas. Me decía el Señor, dile a mis hijas que no se comporten como esas mujeres, porque esas mujeres viven conforme al pecado, pero ellas no. Dile que dejen toda clase de pecado, me decía el Señor. Hermanos, este tema para mí, cuando el Señor me lo dio, yo le dije, Señor, yo no lo voy a poder dar. Me dijo el Señor, lo tienes que dar, porque solamente así voy a recibir una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, como lo habla la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro 1:15. Ahí lo habla la palabra de Dios. Usted puede encontrar ese versículo ahí. Va a ver cómo habla la palabra de Dios, la manera de vestir del cristiano. Por eso el Señor me decía, dile a mis hijas que no usen ese tipo de tacón, porque si ellas lo siguen usando, están desobedeciendo. Cuando ellas se pintan, se ponen maquillaje, se ponen rubor, se quitan las cejas para verse mejor. Eso no es agrado mío, porque me están diciendo que yo las hice imperfectas. Y yo lo hice todo perfecto. Cuando hice al hombre, cuando hice a la mujer, lo hice todo perfecto. Me decía el Señor, mira hija, cuando yo hice a Adán y a Eva, dejé en el huerto del Edén. Ahí puse a Adán y a Eva. Pero yo a Eva no le puse una caja de cosméticos para que se pinte, para que se arregle. Porque yo a la mujer lo hice bella, lo hice a mi imagen, a su modo, dice de Jehová. No lo hice feo, ni al hombre tampoco. Nos hizo perfectos como él, a su imagen de Dios. Así lo dice su palabra. Por eso cuando usted se pinta, cuando usted hace cosas que a Dios no le agrada, Jehová se enoja. Y debemos de ser obedientes para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Si usted lo hacía, ya no lo practique, ya no lo haga. Porque si no, en el infierno, allá usted va a estar gritando, como dice la palabra. Oirá usted los lamentos ahí, de donde va a decir, ¡ay! ¡Ay! Ahí está el ay, el crujir de dientes, dice la palabra. Sus pies no tendrán descanso por esos tacones altos. Ahí todo el tiempo va a estar con sus tacones. Usted va a tener mucho cansancio, pero ahí no se va a terminar el cansancio, porque Jehová lo ha hablado. Es necesario que usted ponga por obra la palabra. Me decía el Señor, hay otra cosa, que en las iglesias se practica el pecado. El hombre ha depravado a su misma esposa, usándola como lo hace el impío. El mismo hombre que compra una ropa interior a la mujer. Esa ropa interior, ahorita el hombre, toda la gente lo compra, ¿no? Se llama un dichoso hilo dental. Y Jehová condena cuando la persona se pone esas cosas. El Señor dice que nosotros debemos de vestirnos con pudor. Hay hombres que denigran a la mujer haciendo cosas desagradables. El Señor me decía, mira hija, muchas hijas practican el pecado en la oscuridad. Ellas piensan agradar a su marido, pero se están desagradando ellas. Y si ellas siguen practicando el pecado, no vendrán a este lugar. Por más que prediquen, por más que vayan a la iglesia, canten, alaben, por más que prediquen, será en vano todo. Porque si no están viviendo en santidad, yo no los recogeré. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, sé santo porque yo soy santo. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos engañar. Me decía el Señor también acerca de la vestidura de la mujer. Dice, la mujer ha cambiado su vestidura. Se pone unas faldas apretadas, largas pero apretadas. Parecen serpientes, me decía el Señor, apretadas. Todavía hasta se echan brillos en atrás, en las sentaderas, para que el hombre las esté mirando. Esas mujeres van a la iglesia y se postran al altar, y ahí está el hombre, el varón, en las bancas, mirando.
en lugar que el varón se ponga a orar, a clamar y cierre sus ojos, viene el espíritu de lujuria, el espíritu del pecado, de la inmundicia, y hacen caer a los varones en pecado por causa de la vestidura de la mujer que no se da por entendido, porque no quieren entender que mi palabra dice que tienen que vivir en santidad. El hombre también, hay también para el hombre, no nada más para las mujeres. El hombre practica el pecado como si estuviera agarrando una teibolera. Y el Señor se enoja porque dice que él dejó la sexualidad en limpieza, no en suciedad como los que practican el pecado allá afuera. Por eso el Señor condena todo esto. Es necesario que hagamos caso a la palabra de Dios, porque su palabra lo está diciendo, que sin santidad nadie verá al Señor. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Si usted tiene esos pecados, dígale al Señor que lo perdone. Pídale perdón al Señor. Si está practicando esas suciedades, dígale al Señor que la limpie cada día. Y métase al ayuno y a la oración. Y dígale a su esposo, porque a veces como mujeres tenemos miedo que nuestro esposo nos deje porque no practicamos el pecado como él lo quiere. Pero dígale, yo prefiero perderte a ti que perder mi salvación, porque un día quiero verle la cara, el rostro de mi Dios cuando llegue ante su presencia, y no que sea avergonzada. Y ahí el Señor, cuando vea que usted no es obediente, cuando llegue a su presencia, de ahí nos va a arrojar al infierno por desobediente, porque para eso es el infierno, para el diablo y sus ángeles, no para el cristiano, no para el hombre, no para la mujer, sino para el diablo y sus ángeles. Aquí está este tema, hermano. Yo se los entrego y se los dejo para que ustedes piensen y mediten en la palabra del Señor. Entonces, seguimos, hermanos, sobre este tema de la vestimenta de la mujer. Me decía el Señor, mira, hija, también para el hombre. El hombre usa los pantalones apretados. El hombre está en la iglesia y usa un pantalón apretado y sus genitales se le están viendo allí. Hay mujeres que viven en el pecado y nada más miran al hombre y se están contaminando, viendo, ya pensando en el pecado, porque eso es lo que hace Satanás. Trae el pecado a la mente del hombre y de la mujer. Por eso el Señor dice que el varón tiene que usar sus pantalones de pinzas, no apretados. La ropa no con letras, no con dibujos. El Señor nos manda a decir también al hombre que no se haga peinados como ahorita la nueva moda, que se peinan el varón, un peinado que se paran los pelos para arriba. El Señor dice que no son Dráculas, no son vampiros para que se vistan de esa forma, para que se peinen de esa forma. El Señor condena a eso. Por eso el Señor está haciendo claro que viene por un pueblo santo. También para el hombre y para la mujer hay las cosas que corregir, hermano. Entramos, después de esto, quiere buscar la cita, búsquelo en Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Ahí va a encontrar esto de la vestidura del cristiano. Seguimos, hermano. Luego el Señor me decía, mira, hija, sobre la alabanza. Me hablaba el Señor sobre la alabanza. Me decía el Señor, en las iglesias han ido a recoger cantos de Samuel Hernández, de Danilo Montero, Marcos Witt, Anete Moreno, Jesús Adrián Romero. Todos estos cantantes, hermanos, cantan en subliminales. Le cantan a Satanás. Cuando ellos cantan, se están riendo y se están burlando de Dios. Y de Dios no hay quien se burle, porque van a ser destruidos. Me decía el Señor, dile a la iglesia que no cante estos cantos, que canten las alabanzas de los himnarios. Porque cuando ellos cantan las alabanzas de los himnarios, yo me gozo, yo recibo esa alabanza.
Que tomen las alabanzas de la Biblia, cuando cantaba el salmista David. Hay muchas alabanzas en la Biblia. Por eso es necesario que mi pueblo se dé por entendido y cante lo que es de mi palabra, porque yo alabanza, basura de la gente no recojo. Mi palabra dice claramente, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo recibo lo mío, no lo ajeno. Por eso el Señor quiere que usted sea obediente y que cumpla los mandamientos de Dios, porque Dios dio mandamientos, estatutos y ordenanzas. Hermanos, y después de aquí el Señor me revelaba, decía, hermanos, viene algo tremendo para el pueblo de Dios. Viene a entrar la persecución para el cristiano. Me decía el Señor, la persecución es porque ya el pueblo no se va a dejar sellar. Por eso yo estoy dando la voz de alerta a mi pueblo, que no se deje sellar. Entró, en otros países está ya la guillotina, donde van a ser degollados los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el sello, no se deja sellar, usted va a ser degollado. La palabra del Señor dice que tenemos que sufrir, y ahí nos van a probar las palabras de nuestra paciencia, hermano. Ahí se va a cumplir lo que habla el Señor en el libro de Apocalipsis, que seremos degollados. Acuérdense lo que pasó con el Antipas, el testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo, que dice que fue muerto en el templo por causa del testimonio de Dios. Y así muchos han sido muertos, hermano. Y nosotros también lo tenemos que pasar. Porque si nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, Él fue crucificado, Él fue herido, Él fue abofeteado, Él fue escupido, Él fue escarnecido, fue azotado de muchas maneras, hermano. Y nosotros tenemos que pasar lo mismo. Es necesario que lo pasemos para que ahí el Señor va a ver en todo lo que vamos a pasar, las aflicciones, las pruebas, las luchas, no son de en balde, hermano. Pero ahí el Señor nos va a hacer cada día más que vencedores en su nombre, en su camino. Es tiempo de que nosotros nos vuelvamos a las sendas antiguas. Ya no queda mucho tiempo, hermano. Esto está a la vuelta de la esquina, nuestra salvación. Hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y en obediencia más que nada, hermano. Porque el Señor se agrada de la obediencia. Luego me decía el Señor, vamos al último mensaje de la palabra de Dios. Y aquí vamos a culminar este tema, hermano, de la revelación de Jesucristo, cumplimiento profético. Me decía el Señor, ve y dile a mi iglesia que se prepare porque yo vengo muy pronto. Me decía el Señor, después de este tsunami, después de este terremoto, después de esta tiniebla, de esta aflicción que van a pasar, me decía el Señor, viene un gran avivamiento a mi pueblo, donde voy a bautizar a mi pueblo con Espíritu Santo y fuego, me decía el Señor. Porque así como Satanás está sellando a su gente, a la gente, yo también tengo a mi pueblo que va a ser sellado. Ese va a ser el pasaporte para cuando usted llegue al cielo. Usted va a ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Esto viene, hermano, esto es real. El Señor lo prometió y lo va a hacer. Porque dice que su palabra, que después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi sierva y sobre mi siervo derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y el Señor sigue hablando ahí en su palabra. Y daré sangre, fuego. Aquí está hablando el Señor sobre los prodigios que va a haber en la tierra, hermano. Los prodigios son los que se ven en el cielo. En la tierra son las señales. El Señor está hablando lo que viene para el pueblo de Dios. Tómelo en cuenta, hermano. Esto, si usted vive en santidad, usted va a ser revestido con el fuego del Espíritu Santo. Y este va a ser su credencial de usted, su pasaporte al cielo, a la entrada. Pero usted tiene que ser obediente de todo lo que el Señor está pidiendo aquí, abstenerse de todo lo malo. Luego me decía el Señor, mira hija,
le vas a ir a decir a mi iglesia y vas a hacer una conferencia a la iglesia. Por eso este tema es bien largo, hermano. ¿Mm? Es bien largo, pero es edificante para la iglesia. El Señor sabe por qué lo mandó. Y decía el Señor, le vas a ir a decir a mis siervos, a mis siervas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los líderes. Le vas a decir así, el salón se llama las bodas del Cordero. Está haciendo la invitación al Señor a todos los siervos del Señor. Él no deja a nadie, a las iglesias, ovejas, siervos, pastores, todo lo que el Señor nombró, evangelistas, maestros. Esto tiene, hermano, usted que apercibirse a buscar más a Dios. Me decía el Señor, el salón donde se van a hacer las bodas del Cordero, ese es el nombre, hermano. El salón, las bodas del Cordero. Me decía el Señor, ve y dile a mi pueblo, hija, sierva mía, dile que yo muy pronto voy por ella. Muy pronto nos veremos en las nubes allá en el cielo, en el arrebatamiento, donde voy a esperar a mi iglesia, donde se levantarán los muertos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos transformados en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Me decía el Señor, le vas a decir a mi iglesia que se apresure a buscarme, porque ahí en el cielo ya no hay reloj. En el cielo ya terminó el reloj. Ahora están viviendo el tiempo de gracia. El tiempo de gracia que el Señor llama. Ya no hay reloj, hermano. Decía el Señor, las vestiduras ya están listas para niños, jóvenes, doncellas, ancianos. Métase en el fuego. El Señor derramará su Espíritu Santo. Él viene muy pronto. El arrebatamiento se acerca. Después de esto que hayamos pasado del tsunami, hermano, y todo esto, el Señor viene pronto. No lo olvide. Búsquelo en espíritu y en verdad. Él viene por la novia. La viene a arrebatar. Esté preparado para el encuentro con nuestro Señor. Padre Santo, que esta hora he dado el mensaje de tu palabra, Señor, como tú quieres, Padre, como tú me lo ordenaste. No le he agregado ni le he puesto más, Señor. Es como tú me lo mandaste. Es para tu iglesia. Prepara a tu pueblo. Prepara las iglesias que van a escuchar este mensaje, Señor. Que sea de grande bendición para cada creyente, para cada vida, Señor. Y que se sometan a vivir en obediencia a ti, Padre. Porque tú vienes pronto, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por darnos, Señor, esta voz de alerta a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Para que nos apercibamos a buscarte cada día, Señor, en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que le mandas a tus iglesias, porque ahí nos damos cuenta cuánto nos amas, Señor, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Espíritu Santo, y te quedas con cada uno de tus iglesias y de tu pueblo, Señor. Padre Santo, he entregado este mensaje. Bendice a cada iglesia, cada corazón, que lo pongan por obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.